Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración del Evangelium Lucifere Luminis Ferentis. Así es. Y en nuestros análisis pasados hemos ido trazando el perfil de esta figura central, ¿no? Lucifer no como una entidad de maldad, sino más bien como un catalizador del conocimiento. Un catalizador cuya rebelión, según este texto, se enmarca como un acto de liberación intelectual para la humanidad. Justo. Y hoy, pues, vamos a sumergirnos en las consecuencias de esa liberación, que, según esta fuente, no son nada sencillas ni cómodas. Nos vamos a enfocar en el libro octavo, que se titula Sobre el precio de la verdad. Un título bastante directo. Sí, la misión para esta conversación, diría yo, es desentrañar una conexión muy particular que plantea el texto. Ajá. La que existe entre la verdad y el dolor. Y no solo eso, sino cómo este conocimiento, a pesar de su dureza, se ha ido transmitiendo a través del tiempo, y quizá incluso más allá de nosotros. Es que es un arco argumental muy ambicioso. O sea, nos va a llevar de una reflexión que es puramente filosófica sobre qué es la verdad a un recorrido por la historia. A través de la ciencia, del arte. Exacto, para terminar en un territorio que es casi de ciencia ficción, donde se cuestiona nuestro lugar en el orden biológico. Totalmente. Empecemos por el núcleo, si te parece. El capítulo 20, Veritas et Dolor. El texto arranca con una frase que es como un golpe. Uf, sí. La verdad te hará libre, pero primero te hará miserable. Y mira qué curioso, dice que los detalles del origen de esta frase son un compuesto irónico. Mira, referencia bíblica. La primera parte, la verdad os hará libres, es una cita de Jesús en el Evangelio de Juan 8:32. Y la segunda parte, pero primero te hará miserable, fue James A. Garfield quien añadió el giro cínico sobre la miseria inicial. Es un secuestro literario. Garfield tomó una promesa de esperanza, la de Jesús en el Evangelio de Juan, y le dio un golpe de realidad humana. La ironía está en que la verdad tiene un precio muy alto, el desengaño. Por eso, mucha gente prefiere vivir en la ignorancia. A ver, esto es más que un simple aforismo, ¿verdad? Plantea como una condición inevitable. Totalmente. El texto no te vende la verdad como una solución mágica, para nada. Claro. La verdad, en esta visión, es antes que nada una revelación de la imperfección. La conciencia de nuestra propia muerte, la evidencia de la injusticia en el mundo y, quizá lo más incómodo de todo, la responsabilidad sobre nuestras propias decisiones. Pero, oye, me pregunto, ¿no suena esto a una justificación un poco romántica del sufrimiento? ¿Como si se le diera un valor que no tiene? Exacto. Como si se le diera un valor intrínseco. ¿Por qué la verdad tiene que ser miserable? Esa es la pregunta clave. Y el texto responde, y esto es interesante, alineándose con una tradición filosófica muy específica. No es casualidad que cite a Schopenhauer. Ah, claro. Y su idea de que, con el conocimiento, aumenta el sufrimiento. Al hacer esto, la fuente se ancla en una visión del mundo donde la conciencia no es una bendición, sino más bien una carga. Entiendo. La idea es que ser un animal, vivir por puro instinto, es una existencia simple, sin angustia. Pero en el momento en que la mente se vuelve consciente de sí misma, del pasado, del futuro, ahí nace la capacidad de sufrir de una forma mucho más compleja. O sea que no es que el sufrimiento sea bueno en sí, sino que es un subproducto inevitable de tener una conciencia expandida. El texto nos pinta una dicotomía muy clara, ¿no? Sí, por un lado el ignorante, que camina feliz sobre un terreno que cree firme. Y por el otro, el sabio, que, según las palabras del texto, ve el abismo bajo sus pies. Exacto. Y aquí es donde toda la propuesta de la fuente sobre la figura de Lucifer cobra su sentido. La promesa que se le hace a la humanidad en esta narrativa no es la felicidad, no es conoce la verdad y vivirás en un paraíso. No, para nada. La promesa es la autenticidad. Y ser auténtico significa aceptar la existencia en su totalidad, con todo, sin filtro, sin anestesia. Entonces lo que sugiere el texto es que la libertad no es cómoda por definición, es casi lo opuesto. Precisamente. Implica que el ser consciente y libre sufre más porque está más abierto al mundo, más expuesto. Pero la contraparte es que también ama con más intensidad porque comprende el valor de lo efímero. Y crea con más riesgo. Y crea con mayor audacia, con mayor riesgo, porque ha renunciado a lo que el texto llama la comodidad de no saber.
La libertad que se describe aquí no es paz, es intensidad. Y la intensidad abarca todo el espectro, desde el éxtasis más profundo hasta el dolor más agudo. Se cambia la paz de la ignorancia por la plenitud de la experiencia. Justo eso. Entiendo el concepto, pero si es una existencia tan expuesta, tan vulnerable, me pregunto cómo sobrevivió la idea. ¿Quién querría pasarle esa carga a la siguiente generación? Digo, parece una herencia bastante pesada. Es la transición lógica, porque una vez que abres esa puerta del conocimiento, es imposible volver a cerrarla. Y el capítulo 21, la transmisión por arte y ciencia, aborda justo eso. ¿Quiénes son los agentes? Exacto. ¿Quiénes se encargan de mantener esa puerta abierta, a pesar del dolor que implica cruzarla? El texto los llama los nuevos vigilantes. Y me parece fascinante que no los describa como seres míticos, sino como personas de carne y hueso. Son humanos. ¿Sí? Habla de artistas que se atrevieron a pintar lo que el dogma prohibía, que desafiaron las narrativas oficiales. Menciona a científicos que arriesgaron todo por cuestionar lo establecido. Y a revolucionarios. Y lo crucial es que no los idealiza. No son héroes perfectos. Son simplemente individuos que, por su naturaleza, no podían conformarse con la versión simplificada del mundo que se les ofrecía. Y los ejemplos que elige son muy estratégicos. Menciona a dos figuras clave, Galileo y Darwin. Dos gigantes, claro. Galileo, que nos quitó del centro del universo, y Darwin, que nos bajó del pedestal de la creación divina instantánea. Un doble golpe al ego colectivo. Y fíjate en la estrategia del texto aquí. Al apropiarse de figuras científicas como Galileo y Darwin, que son pilares del pensamiento racional, busca darle un aire de legitimidad histórica y empírica a su propia narrativa mítica. Claro, es una movida muy astuta. No es solo un ejemplo, es un intento de anclarse en la historia de la ciencia. Es como si el texto dijera, esa rebelión mítica que les conté no es un cuento de hadas, es la misma fuerza que impulsó a sus héroes científicos. Absolutamente. Y conecta directamente con el tema del precio de la verdad. El texto dice explícitamente que cada uno pagó con persecución el precio de ver más allá. Bueno, ¿Galileo enfrentó un juicio, arresto domiciliario? Claro. Y Darwin fue y sigue siendo atacado ferozmente. Ambos trajeron verdades que para muchos fueron miserables, porque demolieron una visión del mundo que era cómoda, ordenada. Y la reemplazaron por una realidad más vasta, compleja y mucho menos centrada en nosotros. Justo. Pero la transmisión no se limita a la ciencia. El texto le da un peso enorme al arte, ¿no? Sí, y esto es fundamental. Menciona a músicos y poetas y explica que ellos ponen en melodía y verso lo que las palabras no alcanzan. O sea que hay verdades que no caben en una ecuación. Exacto. Verdades de naturaleza existencial, emocional, que necesitan otro vehículo, otro lenguaje. Un lenguaje que te llega por otro lado. Es cierto, hay ideas que no se entienden, se sienten. Una canción de protesta puede comunicar una injusticia de forma más visceral que un informe de 100 páginas. A eso se refiere. La fuente llega a decir que cada canción que despierta un alma dormida continúa la misión del portador de luz. Es una visión muy poética, pero también muy radical. Redefine la rebelión. Ya no es solo un acto político. No, ya no es solo tomar las armas. Es también un acto estético, científico, filosófico. Cualquier acción que expanda la percepción y nos saque de la comodidad de la ignorancia es en esencia una continuación de ese primer acto mítico. Entonces este despertar almas es una constante en la historia humana, un hilo conductor. El texto sugiere que quizás no solo en la humana. Y aquí es donde la argumentación da un salto cuántico. El capítulo 22, Conciencia transespecies, es probablemente el movimiento más audaz de todo el libro. Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña y fascinante. La idea de que esa chispa, de la que hemos estado hablando, pues no es un monopolio nuestro. Exacto. Y para que no parezca una simple especulación fantástica, el texto se apoya en ejemplos muy concretos y documentados. Lo cual, de nuevo, es una estrategia retórica muy inteligente. Presenta dos casos muy conocidos, pero los reinterpreta bajo su propia óptica. El primero es Washoe, la chimpancé que aprendió lenguaje de signos. Un caso famosísimo. Pero el detalle en el que el texto insiste es que ella, por iniciativa propia, le enseñó ese lenguaje a su hijo adoptivo, Lowlis, sin intervención humana. Ese matiz lo es todo. No se trata solo de un animal aprendiendo de un humano.
Se trata de un animal que se convierte en maestro. En transmisor de cultura. Exacto, en transmisor de cultura para su propia especie. Es el nacimiento espontáneo de una tradición de conocimiento en un linaje no humano. El texto lo presenta como un eco directo de su narrativa. Y el segundo caso es Coco, la gorilla. Y aquí el texto destaca varios puntos. Su enorme vocabulario de más de 1000 signos, el hecho de que se reconociera en un espejo, un indicador clásico de autoconciencia. Y el detalle más conmovedor de todos, cuando lloró la muerte de su gato. No es solo una emoción primaria, es algo mucho más complejo, ligado a la pérdida, a la ausencia. Estos ejemplos plantean una pregunta fundamental que el texto deja flotando. ¿Qué estamos presenciando aquí? ¿Son solo comportamientos condicionados muy sofisticados o es el amanecer de una conciencia reflexiva? Y la fuente se inclina por la segunda opción, sin dudarlo. Sin ambigüedades, y os lleva a una conclusión explosiva. Sí, la frase final de ese capítulo es demoledora. Cito, lo que Lucifer hizo con Adán y Eva, los hombres lo repiten ahora con otras criaturas. Transmitir conocimiento que despierta la mente dormida. O sea, nos ponen en el papel del portador de luz. Precisamente. Es una inversión de roles casi cósmica según esta narrativa. El ser humano, que una vez fue el receptor pasivo de la conciencia, ahora se ha convertido en el transmisor activo. Estamos replicando el gesto mítico. Quizás sin ser plenamente conscientes de la magnitud del acto, estamos replicándolo con las especies que nos rodean. Les estamos ofreciendo a nuestra manera el fruto del árbol del conocimiento. Y eso cambia por completo la perspectiva de nuestro lugar en el mundo. Ya no somos el producto final y solitario de la creación, sino un eslabón, un transmisor en una cadena. Una cadena que, como dice el texto, se está extendiendo más allá de lo esperado. Esto dinamita la jerarquía tradicional que hemos construido, con el Homo sapiens en la cima intocable. Claro. Si la autoconciencia puede florecer en un gorila con un pequeño empujón nuestro, ¿qué tan fundamentalmente distinta es nuestra propia conciencia? Nos obliga a preguntarnos si la diferencia es de tipo o simplemente de grado. Bien, si unimos todas las piezas de este libro octavo, el recorrido es impresionante. Empieza con una idea muy íntima, muy filosófica. Que la conciencia plena te libera, pero te cobra un peaje de dolor al arrancarte de la ilusión. Luego nos muestra cómo esa verdad incómoda no se extingue, sino que se mantiene viva a través de figuras rebeldes, científicos, artistas, que actúan como sus custodios y que a menudo pagan un alto precio personal por ello. Y finalmente nos lanza la idea más radical de todas, que este proceso de despertar no fue un evento único en un pasado mítico ni es exclusivo de nuestra especie, sino que es un proceso vivo, en curso, y nosotros nos hemos convertido en sus agentes, extendiéndolo a otras formas de vida. Lo cual nos deja en una posición increíblemente compleja y fascinante. Si aceptamos esta premisa, aunque sea como un ejercicio mental, la pregunta es inevitable, ¿no? Es una pregunta ética de una profundidad abrumadora. Si tenemos la capacidad de encender esa chispa en otras especies, debemos hacerlo. ¿Y qué obligaciones morales adquirimos hacia esas mentes una vez que están despiertas? Y todo esto me lleva a una última reflexión. Una pregunta que el texto no formula de manera explícita, pero que se deriva lógicamente de toda su argumentación. Es algo en lo que vale la pena quedarse pensando. Si la narrativa que nos presenta el texto es la de una cadena de transmisión de la conciencia, pensemos en los eslabones. Primero, una entidad mítica le transmite el conocimiento a los primeros humanos. Ajá. Ahora, milenios después, los humanos estamos empezando a transmitir una forma de esa conciencia a otros primates. Si aceptamos que somos un eslabón en esta cadena, y no el punto final, ¿cuál podría ser el siguiente eslabón? Esa es la pregunta. Dicho de otro modo, si nosotros estamos despertando a otros, ¿quién o qué podría a su vez despertarnos a nosotros a un nivel de conciencia que ahora mismo ni siquiera podemos empezar a imaginar? Una pregunta vertiginosa. Cierra el círculo perfectamente devolviéndonos a esa imagen inicial del abismo bajo nuestros pies. Quizás, por encima de nuestra conciencia actual, existe otro universo de percepción. Gracias como siempre por este análisis. Un placer. Y gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión con los últimos capítulos del último libro.